Buenas tardes, gente. Para mí la procrastinación, el punto número uno, es el autohabla. Para, para tratar el tema de la procrastinación, creo que tenemos que meternos ahí, en cómo dialogamos con nosotros mismos. Porque suele coincidir, al menos en mi caso, que cuando me impongo una obligación, cuando me impongo una organización, un horario concretos para, para hacer algo, siempre da la casualidad de que lo que termino posponiendo, procrastinando o dejando para otro día, siempre es lo que menos me apetece hacer, ¿no? Obviamente. Lo que menos. Lo que menos percibo como algo positivo o como algo que me llame la atención a mí como persona. Entiendo que, bueno, una frase que ha dicho mi madre siempre, en la vida hay que hacer muchas veces las cosas aunque no se quieran y comer aunque no nos guste. Y entonces ahí va la procrastinación, en el momento en el que estás posponiendo algo que no te gusta y no lo haces, ya le das esa carga negativa, se la estás reforzando, ¿no? Eso me pasaba a mí con el trabajo fin de máster, que fue un trabajo que inicié en 2016. No, miento. No miento. Sí, inicié en 2016 el TFM, lo presenté en 2018. Por esto mismo, porque para mí el TFM era pensar en ello era una revisión sistemática, ¿vale? Una revisión de artículos de internet, porque había intentado trabajar en varios clubs y varios deportes y no había podido aplicar nada de investigación, entonces tuve que hacer una revisión típica de buscar en fuentes de datos y tal. Y me daba tanta pereza eso y tanta... sentía que no era útil, sentía que no era aplicable, sentía que era, bueno, una revisión, bueno, de ese tema en concreto no se habían hecho, pero me llamaba tan poco que nunca me apetecía. Y claro, al no apetecerme lo pospones. Y al posponerlo te apetece menos aún. Porque es como que cualquier excusa vale. Y cuando ya le pones 10 excusas a lo mismo, que en este caso era el TFM, cada vez que piensas en el TFM, piensas primero en esas 10 excusas. Entonces es como que se carga de negatividad la propia acción a realizar y terminas teniendo que tomar la decisión o de dejarlo o de enfocarlo desde un punto diferente de vista. Y reflexionando en ese aspecto, me di cuenta de que el TFM había sido un paso importante en mi vida porque fue la historia de cómo pintando algo en mi cabeza como algo imposible, como algo feo, como algo difícil, en el momento en el que me propongo hacer borrón y cuenta nueva de esas sensaciones y cambiar el orden, es decir, no poner la carga negativa de vaya mierda TFM, pero lo tengo que hacer, sino primero lo hago y luego ya opino. Cambié como ese orden en mi cabeza, en el momento en el que sintiera, en el que mi autohabla, lo que decíamos antes, en el que mi autohabla, mis pensamientos internos, decían, no tengo ganas de hacer TFM o qué mierda el TFM, yo detectaba que esa era una instrucción que hacía que reforzase más la idea de no hacerlo y de posponerlo y procrastinarlo. Y cada vez que ocurría eso en mi cabeza, pues yo lo que hacía era encender el ordenador y ponerme. Así cambiaba el orden. Y terminé, o sea, estuve como un año en la página 16 a lo mejor del TFM, un año ahí, y en 3 semanas lo terminé. Las 40 páginas que fueron, o 30, no me acuerdo ya cuántas fueron. Y entonces en esa época es cuando me di cuenta de eso, de que el qué carga le ponemos a las cosas y el valor que le damos a esas cosas es lo que lleva a procrastinar. ¿Por qué terminé al final el TFM y no lo dejé a mitad, digamos, cayendo en esta impresión que me daba a mí, que era muy malo? Pues porque, y ya esto iba o esta era la idea inicial del vídeo, porque yo según mis valores o según mi criterio, si, si yo abandonaba el TFM o no era capaz de cambiar esa situación,
me sentiría muy responsable si llega el momento en el que yo tengo una cliente, un paciente, quien sea, como queréis llamarlo, y tiene esta situación, el hecho de no haber yo probado en mí mismo ese mecanismo, no haber experimentado un hecho casi traumático de procrastinación, porque queráis que no, esto suena muy jiji jaja del TFM, pero fue algo duro para mí en su momento, problemas del primer mundo que se dicen, pero eso a mí me ayudó tener claro que yo quería ser psicólogo del deporte. Entonces cuando empecé a asociar hechos concretos con la perspectiva que yo quería en un futuro, pues me costaba menos ponerme con el TFM. Es decir, yo tenía claro, hice un trabajo de valores conmigo mismo, tenía claro lo que quería y cada vez que se planteaba la situación de hacer o no hacer, recordaba lo que realmente quiero para mi persona y eso me catapultaba a, venga, pues me pongo. Fue una fórmula, la de primero quitarle la carga negativa y luego unirlo con mis valores personales y con lo que quiero en un futuro, lo que más me ayudó a dejar la procrastinación de ese tema en concreto. Luego, si hablamos de pereza general, de ya si eso mañana, de que se te acumulan las reuniones, de que se te acumulen las cosas, una de las consignas que yo me ponía o que me llegué a poner y que me ayudaba a no procrastinar tanto fue ponerme la prohibición de sentarme en el sofá. Esto pasó hace un par de años que bueno, yo tenía problemas de espalda y nada, había un colega en mi casa que sabía de lesiones y de dolores en general físicos, profesor de educación física y entrenador, y me dijo que lo que me estaba fastidiando la espalda era el sofá que teníamos, ¿no? Que era un sofá que se hundía, que no tenía el respaldo bien. Y bueno, en ese momento decidí dejar de sentarme en el sofá por eso, por los dolores de espalda, y hacen mil cosas más en un día. O sea, en el momento en el que te divorcias del sofá y estás de pie, se te ocurre cosas que tenías atrasadas, va fluyendo. Solo esa consigna, esa pequeña consigna de simplemente prohibirse sentarse en el sofá, para el día a día, da muchísimo. Y bueno, pequeñas consignas, pequeños trucos, pequeñas técnicas. Hay mil vídeos por internet para trabajar procrastinación. Yo quería hoy simplemente hablar de mi experiencia personal y lo que significa para mí esa palabra. Gente deportista, si una persona se obliga a entrenar con una idea final, lo que decíamos antes de asociarlo a los valores que uno tiene, con una idea final que tiene sentido y que va en consonancia a esa obligación de hacer deporte, puede ser, puedes sentirlo, percibirlo como negativo en el momento porque es algo que no quieres hacer, pero si tiene sentido respecto a tus valores a largo plazo, al final se convierte en algo positivo. Entonces siempre será negativo el deporte cuando tú no quieras hacerlo. Si te has obligado porque tú quieres hacerlo, si te resulta negativo en ese momento o te molesta, pero tú quieres hacerlo por un futuro y es una decisión tuya, no puede ser negativo. Tiene mucha pinta de que, bueno, pues todos los deportistas de élite han tenido que sufrir y obligarse, pero al final pues tiene su recompensa, por supuesto. Y es lo que te decía, si sientes que te estás obligando o que no te apetece o que estás cansado o que tal, pues revisa tus intenciones, tus metas, y si siguen siendo las mismas de antes, pues nada, ha sido un mal día, mañana se vuelve a empezar, y si ves que tus metas han cambiado y el deporte ya no tiene sentido, pues abandona el deporte y no pasa nada. Pero eso, la procrastinación no... La procrastinación tiene que servirnos para saber qué queremos y qué no. Esos son mensajes que nos manda nuestro cuerpo. No me apetece, ¿por qué no me apetece? Amigo. O sí. ¿La procrastinación se puede desglosar en pequeños objetivos para combatirla? Se debe desglosar en pequeños objetivos. Cuanto más pequeño sea un objetivo, más cercano, más alcanzable, pero que a la vez sea desafiante, ¿vale? Para que motive, mejor. Cuanto más escalones tenga la escalera, o digamos más visibles sean, mejor.
Totalmente. Si desglosas, por ejemplo, el hecho de limpiar la casa, tengo que semanalmente limpiar la casa. Pues bueno, pues pequeños objetivos. El lunes el salón, el martes el váter, el miércoles la cocina. Sería un pequeño ejemplo para convertir la procrastinación o las pocas ganas de limpiarte la casa entera, pues dividírtelo y así parece menos y es una manera muy grande y de hecho se hace así para trabajar la procrastinación. Sí, sí. Un abrazo a todo el mundo y hasta mañana.